¿Qué tal están? Hablar de qué pensaría Hegel del mundo actual exige, antes que nada, comprender que Hegel no fue simplemente un filósofo más dentro de la historia de las ideas, sino un pensador que intentó explicar el movimiento completo de la realidad. Para él, la historia no era una sucesión caótica de acontecimientos, ni tampoco una colección de accidentes sin sentido. La historia era racional. Esto no significa que todo fuera moralmente bueno, ni mucho menos, sino que los acontecimientos humanos seguían una lógica profunda mediante la cual la humanidad avanzaba hacia formas cada vez más complejas de libertad y también de autoconciencia. En este sentido, si Hegel observara el siglo XXI, probablemente no se quedaría impresionado únicamente por la tecnología, por Internet o por la inteligencia artificial. Lo que más le interesaría sería descubrir cuál es el espíritu de nuestra época, qué contradicciones la definen y hacia dónde parece dirigirse la conciencia humana. Hegel siempre pensaba en términos de totalidad, no analizaba fenómenos aislados. Vería las redes sociales, la política global, el capitalismo digital, la crisis ecológica, la fragmentación cultural y la soledad contemporáneas como partes de un mismo proceso histórico. Para entender cómo interpretaría el presente, debemos comenzar por una de sus ideas fundamentales, el concepto de espíritu o Geist. El espíritu o razón no es un fantasma ni una entidad sobrenatural, es la conciencia humana colectiva desarrollándose a través de la historia. El espíritu se expresa en las leyes, el arte, la religión, la filosofía, el Estado, la cultura y las formas de vida. Cada época histórica representa un momento del espíritu o de la razón, intentando conocerse a sí mismo. Desde esta perspectiva, Hegel probablemente diría que el mundo contemporáneo representa un momento extremadamente avanzado de autoconciencia, pero también un momento profundamente contradictorio. Nunca antes la humanidad había tenido tanta capacidad para reflexionar sobre sí misma. Tenemos acceso instantáneo a información global, podemos comunicarnos con millones de personas y vivimos en sociedades donde la subjetividad individual ocupa un lugar central. Sin embargo, al mismo tiempo, nunca había existido un sentimiento tan extendido de vacío, alienación, desorientación y soledad. Hegel pensaría que esta contradicción no es accidental. De hecho, las contradicciones son el motor mismo de la historia. Muchas personas simplifican la filosofía hegeliana diciendo que funciona mediante tesis, antítesis y síntesis, aunque Hegel nunca formuló exactamente así su pensamiento, pero sí es cierto que para él el desarrollo histórico ocurre cuando una forma de vida genera contradicciones internas que finalmente obligan a transformarla. El mundo actual, desde la mirada hegeliana, estaría atravesando precisamente una crisis de contradicción extrema. Por un lado, la humanidad ha alcanzado niveles de libertad individual impensables en épocas anteriores. El individuo moderno puede elegir su identidad, sus creencias, su profesión, su forma de vida y hasta la manera en que se presenta ante el mundo. Esto sería visto por Hegel como una conquista histórica gigantesca. Él creía que la historia avanzaba hacia el reconocimiento progresivo de la libertad humana. Sin embargo, Hegel también insistía en que la libertad auténtica no consistía simplemente en hacer lo que uno quiera. La verdadera libertad requiere integración racional dentro también de una comunidad ética. Aquí es donde probablemente criticaría duramente el presente. El individuo contemporáneo se concibe a sí mismo como absolutamente autónomo, pero muchas veces se encuentra aislado, desconectado y reducido a consumidor. Hegel probablemente observaría que el liberalismo contemporáneo ha llevado el individualismo hasta un punto extremo, donde las personas ya no se reconocen como parte de una totalidad ética común. Para él, la sociedad solo funciona adecuadamente cuando existe una reconciliación entre el individuo y la comunidad. El sujeto debe sentirse libre dentro del orden social, no enfrentado permanentemente a él. En este sentido, posiblemente interpretaría las redes sociales como una forma paradójica de reconocimiento. El reconocimiento era central en su filosofía. En la famosa dialéctica del amo y el esclavo, Hegel explica que los seres humanos necesitan ser reconocidos por otros para precisamente desarrollar su autoconciencia. Nadie puede convertirse plenamente en sujeto aislándose completamente. La identidad humana depende de relaciones recíprocas.
Las redes sociales parecerían superficialmente cumplir esa función de reconocimiento. Millones de personas buscan validación constante mediante likes, seguidores y visibilidad, pero Hegel probablemente vería aquí una deformación del reconocimiento auténtico. En lugar de relaciones profundas entre sujetos libres, encontraría formas abstractas, superficiales y cuantificadas de aprobación social. Diría quizás que la subjetividad contemporánea se ha vuelto dependiente de una mirada externa permanente. El individuo ya no existe simplemente como conciencia racional, sino como imagen. Esto produciría una fragmentación de la identidad. El sujeto moderno se transforma continuamente en espectáculo para otros. Hegel posiblemente relacionaría esto con una forma avanzada de alienación. Aunque el concepto de alienación suele asociarse más con Karl Marx, tiene raíces profundas en Hegel. Alienarse significa exteriorizarse de la manera que uno deja de reconocerse en lo que ha creado. El ser humano contemporáneo produce sistemas tecnológicos gigantescos que terminan dominándolo psicológica y socialmente. En cuanto a la inteligencia artificial, también le resultaría fascinante. Hegel pensaría que la razón pues realmente depende de instituciones y sistemas. Vería la IA como una nueva objetivación de la racionalidad humana, pero probablemente insistiría en que ninguna máquina posee verdadera autoconciencia en sentido filosófico. Una inteligencia artificial puede procesar información, aprender patrones y generar respuestas complejas, pero no vive la experiencia de la negatividad interior que para Hegel define a la conciencia. La autoconciencia humana, según Hegel, surge de la experiencia del conflicto, del deseo, de la muerte, de la contradicción y del reconocimiento mutuo. Una máquina no lucha existencialmente consigo misma, no experimenta angustia histórica, no necesita reconocimiento. Por eso Hegel seguramente afirmaría que la IA, la inteligencia artificial, representa una expansión del espíritu humano, pero no un nuevo sujeto histórico autónomo. Al mismo tiempo, observaría con preocupación cómo la tecnología reorganiza la experiencia temporal del ser humano contemporáneo, que vive de forma acelerada. Todo ocurre inmediatamente, la reflexión profunda queda desplazada por el flujo constante de estímulos. Hegel creía que el pensamiento filosófico requiere paciencia conceptual. La verdad no aparece instantáneamente, se desarrolla dialécticamente. Desde esa perspectiva, probablemente vería la cultura digital como una civilización enormemente desarrollada tecnológicamente, pero espiritualmente impaciente. El problema no sería simplemente moral, sino histórico. La humanidad habría desarrollado capacidades materiales gigantescas sin lograr todavía una reconciliación racional con ellas. Otro aspecto fundamental sería el capitalismo. Hegel no era socialista revolucionario como Marx, pero sí reconocía tensiones profundas dentro de la sociedad burguesa de su tiempo. En su obra Filosofía del Derecho analizó cómo la economía moderna genera desigualdades y formas de dependencia que sería necesario cambiar. Si contemplara el capitalismo global contemporáneo, seguramente identificaría una contradicción monumental. Por un lado, el mercado mundial ha conectado a toda la humanidad. Desde un punto de vista hegeliano, esto podría verse como un avance histórico del espíritu hacia una universalidad concreta. Nunca antes las distintas culturas habían estado tan interrelacionadas. Pero, por otro lado, observaría cómo el capitalismo convierte todas las dimensiones de la vida en mercancía. El tiempo, la atención, las emociones, las relaciones personales e incluso la identidad se vuelven productos intercambiables. El sujeto ya no vive principalmente como ciudadano ético, sino como consumidor competitivo. Hegel probablemente consideraría que esto produce una sociedad profundamente abstracta. Una de sus críticas constantes era contra la abstracción. Cuando las relaciones humanas se reducen únicamente a intercambio económico, desaparece la riqueza ética de la vida comunitaria. Quizás diría que el capitalismo contemporáneo de la vigilancia representa una forma extrema de universalidad vacía. Todos serían seres conectados globalmente, pero esa conexión carece muchas veces de verdadero contenido humano. La humanidad aparece unificada económicamente mientras permanece fragmentada existencialmente. En política, Hegel tendría una relación ambivalente con las democracias actuales. Por un lado, celebraría ciertos principios modernos como los derechos individuales, la igualdad jurídica y la libertad subjetiva. Él consideraba que la modernidad había descubierto algo esencial: todos los seres humanos poseen dignidad racional. Sin embargo, también criticaría
la superficialidad de gran parte de la política contemporánea. Hegel no concebía el Estado simplemente como una maquinaria administrativa ni como un contrato entre intereses privados. Para él, el Estado representaba la encarnación de la racionalidad ética colectiva.